Responder Edith, ¿cómo terminó la persona que tuvo de cruz a su profesor? Yo no, pero muchas chicas de mi instituto estaban enamoradas del profesor de inglés. Yo lo conocía bastante bien, ya que había sido mi entrenador de fútbol durante toda la secundaria e incluso en la escuela secundaria. También entrenaba lucha libre y atletismo. Tenía unos 30 años y estaba en una forma increíble, como para hacer triatlones. Un día en clase, un día de poco trabajo, algunas de las chicas escribieron MR___ y sexy en la pizarra. Él enloqueció, dijo, diablos, no, y nos dio un sermón sobre por qué eso era inapropiado. Pocos años después de graduarme fue nombrado profesor del año. Respeto que se tomara el tiempo de explicarnos por qué era inapropiado. Las dinámicas de poder son difíciles de entender cuando eres un niño y no puedes saber realmente cómo es la experiencia de la otra parte. Cuando estaba en la escuela secundaria, muchas chicas estaban enamoradas del profesor de psicología y coqueteaban con él. Él siempre se reía y sabíamos que nunca ocurriría, pero era divertido. Sin embargo, ahora veo que los profesores son más enérgicos a la hora de reprimirlo, no solo por los alumnos, sino también para cubrirse las espaldas. Había una chica en el curso superior al mío que estaba obsesionada con un profesor, solía dejarle notitas y esperarlo a la salida de la sala de profesores. Lo seguía hasta su casa, averiguaba su dirección y le enviaba cartas, lo esperaba en la calle. Llevaba un registro de los incidentes y tenía cámaras de seguridad para poder demostrar que ella nunca había estado en su casa a pesar de acosarlo. Habló con la policía al respecto y, al parecer, se suponía que iban a hablar con ella sobre su acoso/seguimiento, pero él nunca llegó a saber si lo hicieron. Luego ella siguió afirmando que tenían una relación. Pocos meses después ella afirmaba que estaba embarazada y que él era el padre. La policía se involucró oficialmente cuando un profesor suplente la oyó hablar de él como si tuviera una relación con él, usando su nombre de pila, etc. y lo denunció como un problema de seguridad. A día de hoy, sigo usando el segundo nombre de mis profesores si los veo por la calle y ni se me ocurriría tutearlos, porque no era lo que se hacía y sigue sin hacerse en la mayoría de los colegios. Todo el personal y la mayoría de los estudiantes sabían que ella estaba obsesionada con él e incluso habían cambiado sus clases para que él estuviera en el lado opuesto de la escuela para todas las lecciones. La escuela era plenamente consciente de la situación. Incluso tenía como un séquito de seguridad de estudiantes mayores de clase en clase, algo que se organizó entre los estudiantes porque era un gran profesor, increíble en su trabajo y nadie quería que se fuera por ella. Caminaban con él por los pasillos para evitar que se acercara a él. Era como una acosadora. Desapareció durante unos meses y finalmente la trasladaron a otra escuela y él volvió. Años más tarde me enteré por alguien que trabajaba en el colegio y era amigo suyo que la policía hizo una investigación completa, se llevó su portátil, registró su casa de nuevo donde no se encontró nada inapropiado, su mujer estaba al tanto de la estudiante obsesionada. Ella seguía diciendo que estaba embarazada, así que la llevaron para que la examinaran y le hicieran pruebas de embarazo. Todos los resultados fueron negativos, pero el estrés al que se vio sometido el profesor le provocó una crisis nerviosa. Yo era profesor. 2 profesores varones de la escuela, yo incluido. El director nos dijo en términos inequívocos que la escuela nos apoyaría en caso de acusación. La prioridad es proteger a los alumnos. Nos dijeron que nunca nos quedáramos a solas con un alumno. El otro profesor y yo nos hicimos amigos y fue acusado de tocar a una alumna. La chica redobló la apuesta sobre cuándo ocurrió exactamente, fue después de clase, durante una clase de refuerzo, lo cual era falso porque él y yo estábamos jugando juntos al Halo y mi mujer también estaba allí, así que tenía 2 testigos. A pesar de ello, la policía siguió adelante y lo remitió a la fiscalía. Solo en ese momento se abandonó el asunto. Para entonces ya era demasiado tarde. Los medios de comunicación ya habían publicado su nombre. Hay otros artículos que muestran que los cargos fueron retirados, pero no se ven hasta la página 2 y 3 en Google, por lo que ya está arruinado. Obviamente dejó la enseñanza después de eso y luchó por encontrar algo durante un tiempo. Vivió con nosotros unos años hasta que pudo recuperarse. Yo lo dejé al final de ese año porque la experiencia me aterrorizaba. Dejé la enseñanza y volví a la informática. Nunca le pasó nada al acusador. Así que lo que hizo este profesor fue absolutamente lo correcto.
En el momento en que se hace una acusación, si no se castiga en el acto, el profesor está abocado a la ruina. Incluso si las acusaciones son infundadas, en el momento en que los medios de comunicación se enteran, lo que siempre ocurre porque los padres siempre filtran esta el profesor es culpable en un juicio mediático. No importa cuál sea el resultado en ese momento. Igual entiendo el punto de que quede una marca en el historial del profesor, porque si en caso fuera verdad y alguien comete ese o cualquier tipo de falta, de esta manera se puede prever un poco con quienes están dejando a sus hijos. Sí, puede ser injusto también porque hay personas que cambian y todo eso, pero la incertidumbre de dejar a alguien que quieres con un posible acosador o, en general, un criminal resulta abrumadora. Es más complicado de lo que parece, pero sí me enoja mucho la gente que acusa falsamente. Yo no, pero teníamos un profesor de gimnasia que era muy guapo, como una supermodelo. Era de dominio público que a veces se acostaba con alumnas, así que muchas de las chicas se mostraban lo más provocativas y coquetas posible a su alrededor. Era como un gran juego al que jugaban, quien podía conseguir que el guapo profesor de gimnasia se acostara con ellas. Excepto que los rumores de que se acostaba con alumnas eran solo eso, rumores. De hecho, se refirió a ello durante una clase, con el vicedirector a su lado, gritándonos enfadado que nunca se había acostado con ninguna alumna y que estaba harto de que se extendieran esos rumores. Dijo que hace años instaló una cámara en su despacho y que, por lo tanto, cualquiera que dijera que se había acostado con él en su despacho era una mentirosa. Aunque tiempo después, varios años, me enteré que estaba de novio con una alumna de mi salón, supongo que comenzaron luego del colegio o al menos eso quiero pensar. Yo era una adolescente enamorada de mi profesor de inglés en la secundaria. Él estaba casado y tenía hijos. Me prestaba atención. Cosa que no hacía en casa. Así que mi pequeño cerebro adolescente lleno de hormonas estaba como, quiero pasar todo el resto de mi vida con él. Siempre me han gustado exclusivamente los hombres mayores. Creo que él entendía que yo no tenía una buena vida en casa, ya que había tenido a mi hermano en su clase y yo le había confiado algunas de las cosas que me pasaban en casa. A los dos nos gustaba el mismo tipo de películas y música. Así que intercambiábamos CD y yo le llevaba películas para que las viera con mis amigos durante la comida en su clase, así que los niños a menudo hacían rumores sobre nosotros, pero él era increíble. Nunca hizo ni dijo nada inapropiado, y yo estaba demasiado avergonzada para insinuar siquiera que sentía algo por él. Pero se fijaba en mis notas en otras clases y me pedía que me quedara después de clase para darme charlas y sermones sobre cómo subir mis notas. Porque mis padres nunca hicieron eso ni me animaron más que a gritarme y llamarme vaga. Pasó el tiempo, claramente, y él terminó viniendo a mi boda y mantuvimos el contacto unos años después de graduarme. Solo como, hey, ¿cómo te va? O enviándonos tarjetas de Navidad. Y estoy muy agradecida de haber tenido un adulto en mi vida que me vio y me ayudó en un momento difícil. Y ahora puedo ver que yo era como un trauma unido a él porque yo estaba anhelando la atención positiva. Agradezco que me haya dado esa atención, porque notó que la necesitaba, y, lo más importante, que no se haya aprovechado de eso. Fácilmente pudo haberme tratado súper mal, pero él era una persona con valores que decidió actuar de manera correcta y en lugar de pasar de mí, se detuvo para que pudiera sanar, de alguna forma, y de esta manera poder convertirme en una persona más segura. Claramente el amor que sentía por él era más la atención que no me daban, también me hizo ver eso. Ojalá existieran más profesores así, estoy segura de que la mayoría se hubiera aprovechado. Es triste que sorprenda cuando alguien hace las cosas bien. Estaba enamorado de mi profesora de ciencias de secundaria. Bueno, según yo enamorado, aunque desde mi perspectiva actual, creo que simplemente me atraía por su físico, ya sabes, a esa edad y en mi época la mayoría solo se fijaba en el físico y en estrenarse, sí, un pensamiento bastante tonto si lo analizas con el criterio actual. Bueno, resulta que mi querida profesora estaba engañando a su marido con el entrenador de gimnasia, el cual también estaba casado y con hijos. No tengo ni idea de si los descubrieron o por voluntad propia se separaron ambas parejas porque mi profesora terminó casándose con el entrenador. Pero, como dicen, ese tipo de personas tienen un problema que no van a poder dejar si es que no les nace cambiar o tratan el motivo por el cual actúan de esa manera. Digo esto porque me enteré que unos años después, lo dejó por otro hombre casado,
y si hubo una infidelidad de por medio, también había hijos por parte del hombre. Luego lo dejó. Más tarde estuvo con otro hombre casado. Ocupó el lugar de su mujer como copropietaria de la empresa que él se disponía a crear con su mujer. Actualmente está casada con él. Yo no, pero tuvimos un profesor sustituto. Lo que más resaltaba de él era su tamaño, era muy alto. Vino a enseñar matemáticas a mitad de curso cuando nuestra profesora se fue de baja por maternidad. Tenía 22 años o así, y acababa de salir de la escuela. Era obvio que destacaría del resto de profesores, no solo por su físico, sino que por su edad muchas chicas consideraban que era alguien accesible, pues todo el resto de profesores tenía más de 35 o 40. Con el tiempo se comenzó a esparcir el rumor de que se acostaba con una chica de menos de 18 años de la clase. Nunca pude confirmar si el rumor era cierto, pero unos años después del instituto la chica y yo nos hicimos amigas en Facebook y cuando me puse a ver su perfil por curiosidad, encontré que ella se había casado con él, incluso había tenido un hijo. En una de las tantas fotos que tenía en su perfil le estaban celebrando el cumpleaños a su hijo. Resulta que la edad coincidía con la que la chica tenía cuando estaba todavía estudiando. Una chica de mi clase tuvo una relación de flirteo con nuestro profesor de ciencias sociales en el instituto. Inmediatamente después de graduarse, ella se le acercó y le dijo te deseo y él le contestó siempre dije que fueran detrás de lo que desearan, no. Al menos eso es lo que ella dijo que pasó. Se casaron y tuvieron 2 hijos. Se divorciaron unos años después. Fue escandaloso en nuestro pequeño pueblo, por supuesto. Tenía como 28 años creo. Sí, eso suena como que estaban absolutamente tonteando mientras ella era estudiante y su historia encubierta de me acerqué a él inmediatamente después de la graduación era para dar alguna negación plausible para evitar que fuera despedido o encarcelado. A menudo adornaba las cosas. La mayoría de las veces decía la verdad, pero de vez en cuando decíamos eso no está bien, pero sí, era muy obvio para toda la clase que al menos coqueteaban bastante. Mirando hacia atrás, me sorprende que no le sancionaran por todo el asunto. Ni siquiera los cambiaron de colegio cuando ligaron. Era mi profesora de inglés de 11º curso y estaba buenísima, fijándonos en el físico, claramente. Todos los chicos estaban colados por ella, pero por alguna razón, posiblemente porque era un ávido lector, yo le gustaba. Nunca pasó nada inapropiado. Al año siguiente se mudó al otro lado del país cuando la oficina de su marido se trasladó, pero mantuvimos una correspondencia, muy platónica entre estudiante y profesor, durante un tiempo. Mis amigos estaban flipando de que yo, con 16 años, hubiera encontrado de alguna manera la fórmula mágica para conseguir que una mujer de 11/10 se interesara por mí. En mi honor de jovencito desesperado, nunca exageré la relación más allá de lo que era y nunca alardeé de ello más allá de que tenía una amiga que todos los demás chicos desearían tener. Tiempo después me di cuenta de que todo lo que hice estaba mal y que esa maestra debió de pararme, no me quiero quitar la culpa, pero ella era la adulta, se supone que tendría que ignorarme. Hace un par de años me tocó ser al que lo desearan, una amiga de mi sobrino, obviamente corté toda su ilusión desde el inicio porque apenas tenía 15. Todo el mundo estaba enamorado del profesor de informática, era muy amable, pero todos pensábamos que era imposible que nos hiciera caso siendo tan jóvenes. El director lo encontró después de clase besándose con una de las alumnas en la sala de profesores, y lo despidió en el acto, mientras que a la chica la suspendieron. Lo mantuvieron en secreto para el resto de los alumnos. Al día siguiente contrataron a un tipo para sustituirlo y nos dijeron que el anterior tenía que hacer un viaje. Nos enteramos de lo sucedido por rumores, y yo sabía a ciencia cierta que no se había ido de viaje porque trabajaba a tiempo parcial en el colegio de mi entonces novio y decía que seguía trabajando allí. Un día un reportero de noticias estaba fuera de mi escuela tratando de entrevistar a los padres sobre lo que pasó. Resulta que la chica con la que se estaba enrollando el profesor era la hija de un importante hombre de negocios y quería demandar al colegio. Entonces el colegio tuvo que decirnos la verdad sobre lo sucedido, de forma muy mansa, y nos pidió que no habláramos de ello con ningún medio de comunicación.